¿Qué tal? Video tutorial número 11 del curso de Node.js, en el que vamos a terminar el primer bloque del curso dedicado a la creación y configuración de un servidor web con Node.js. Y lo vamos a dedicar a temas de seguridad, cómo proteger los archivos en el servidor de los posibles exploits aprovechados por parte de los hackers. Para que una aplicación sea insegura, en este caso Node, pero con cualquier otra aplicación del lado del servidor, tiene que haber siempre algo con lo que el atacante pueda interactuar para causar el daño. Es lo que suele denominarse aprovechar un exploit. Debido al enfoque minimalista de Node, podemos descartar totalmente que esto pueda ocurrir en el código del core de Node. La responsabilidad va a recaer principalmente en los programadores, que cuando creemos alguna aplicación Node somos los que tenemos que garantizar que esas aplicaciones no estén expuestas a fallos de seguridad. En esta primera aproximación a los temas de seguridad en el curso vamos a tratar algunos de los riesgos genéricos que pueden ocurrir cuando trabajamos con sistemas de archivos. Llevaremos a cabo los ejemplos a partir del proyecto que hemos estado utilizando en los últimos videotutoriales. Iremos modificando el server JS en un principio desde cero. También vamos a trabajar desde la consola. Ya iremos viendo que para poder utilizar este tipo de exploits, los que lo lleven a cabo van a hacerlo siempre utilizando algún tipo de herramienta alternativa al uso del navegador, desde luego. Recuerda que en este video tutorial vamos a trabajar con archivos de lo que se denomina código inseguro, que mal usado puede producir daño y bien utilizado puede prevenirnos de lo que nos hagan. Ni más ni menos, ni voy a seguir por este tema, que no me gusta perder el tiempo. Se trata por tanto de código que no debe usarse en ningún sitio productivo. Empecemos con un primer ejemplo de ataque en la que el atacante aprovecha el uso de path_base_name para poder acceder a cualquier archivo que se use, que se encuentre en nuestro servidor. Hasta ahora en nuestro archivo server.js estamos utilizando path_base_name para adquirir la ruta para acceder a nuestros archivos. Es muy práctico, pero tiene el inconveniente de que nivela todas las peticiones. Esto va a hacer posible acceder a cualquier archivo que se encuentre dentro de nuestro servidor. Probamos con cualquiera de los códigos de server JS utilizados hasta ahora. Vamos a ejecutarlo con la salida en pantalla que ya hemos visto en distintas ocasiones. Pero observa como ahora, si aquí en la ruta simplemente ponemos el acceso a alguno de los otros archivos, por ejemplo a styles CSS, y pulsamos Enter, vemos como el servidor va a mostrarnos el contenido de este archivo en concreto, que es algo que normalmente no vamos a querer que ocurra. Lo mismo con cualquier otro. Si cambiamos styles CSS por el otro archivo que se encuentra en esa carpeta, script.js, exactamente lo mismo. Tenemos también el código mostrado por el servidor. No es algo muy aconsejable, desde luego, así que veamos cómo podemos modificar el código. Si el problema fuera solo ese, lo resolveríamos fácilmente usando el módulo URL, que nos va a permitir grabar el path_name completo. Vemos aquí en el código cómo lo hemos modificado. Ya no usamos path_base_name, sino path_name. En este código hemos eliminado todo lo accesorio para quedarnos solo con lo que nos interesa. Y ahora, para poder probarlo, simplemente lo que hacemos es incluir
dentro del directorio content otro directorio llamado subcontent, y aquí dentro archivos como script.js, styles, css, otros que no queremos que sean accesibles. Ahora, con el uso de path name, donde aquí indicamos content, solo se puede acceder a los archivos que se encuentren directamente en content, no en subcontent. Podemos probar el código. Vemos como el archivo sigue funcionando correctamente. Si ahora ponemos content, desde luego con styles CSS, otro no puede aparecer nada, porque simplemente este archivo ya no existe. Pero aunque pusiéramos aquí, en lugar de content, después el otro subdirectorio donde se encuentra subcontent styles CSS, el servidor no va a mostrar ese archivo. Pero se trata de una solución solo aparente. Es cierto que los navegadores modernos nos esterilizan de muchas de estas vulnerabilidades, pero desde luego cuando un atacante quiera buscar algún exploit dentro de nuestra aplicación, no va a usar un navegador. Así que a partir de ahora vamos a tener que trabajar con la consola para entender todo lo que ocurre. Así que a partir de ahora vamos a trabajar en la consola. Vamos a utilizar exactamente los mismos archivos. Simplemente recuerda que, a diferencia de Webmatrix, modificamos esta última línea. Aquí estoy en el directorio en el que se encuentra y, como ya sabemos, bueno, con minúsculas, simplemente node server JS y se inicia nuestro servidor. Si vamos al navegador y escribimos localhost 8080, tenemos exactamente el mismo resultado que veíamos antes en Webmatrix. Del mismo modo, si desde el navegador intentamos acceder a los archivos que ahora están en el directorio subcontent, no nos dejará. No voy a hacerlo de nuevo para no perder tiempo. La parte que vamos a ver ahora podría hacerse con muchas herramientas. En nuestro caso vamos a usar curl, sencillo y que podemos utilizar en distintos sistemas operativos. Simplemente vete a su página, aquí la tienes, y en la sección de descargas, aquí tienes un muy interesante wizard, un asistente, para que descargues según tu sistema operativo, como quieras hacerlo. Realmente es muy sencillo. Si es en Windows, puedes hacerlo ya directamente con un ejecutable. Ejecutable que es para trabajar desde la consola, no para ejecutar directamente. Otro de esos errores, muchas veces cuando una persona hace alguna pregunta, pues ya se sabe por dónde va. En este caso es muy común lo de, tengo un archivo exe y pulso sobre él y no sale, ¿qué ocurre? Bueno, pues este es el caso. Hay que utilizarlo desde dentro de la consola de Windows, que es lo que vamos a hacer ahora. No vamos ahora a pararnos en explicar curl. Podríamos utilizar bastantes herramientas similares. Decir, para empezar, que aunque desde luego puede utilizarlo y lo utilizan de hecho también hackers, curl es una herramienta que se utiliza, tiene unas funciones muy claras, sobre todo en el trabajo con servidores. Se usa especialmente para simular las acciones de un usuario en un navegador web, que es justo lo que queremos ahora. Así que veamos lo que intentamos explicar. Si yo, utilizando curl, escribo ahora localhost 8080 y buscando distintas rutas puedo acceder a cualquier archivo, incluso por ejemplo al archivo server JS. Observa cómo aquí tenemos absolutamente todo el código de nuestro archivo del servidor, no solo un archivo CSS o JavaScript como antes, sino que accedemos a el contenido del servidor. Incluso desde el momento, de este modo, lo que hemos accedido es al interior del servidor, con lo cual simplemente llevando a cabo nuevas búsquedas, nuevas rutas, metiendo más punto, podríamos acceder al directorio etc, por ejemplo, y dentro de él a las contraseñas o
demás. Así que por lo tanto vemos de qué modo tan sencillo este servidor está en una posición totalmente vulnerable. Esto es un clarísimo exploit. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues como siempre vamos a intentar ir cimentando, poniendo distintos niveles y viendo las distintas posibilidades con las que contamos. Una primera solución puede ser añadir un sufijo al final de cada archivo que queramos servir y hacer obligatorio que tal sufijo exista antes de que el servidor pueda enviar un archivo. De ese modo, un atacante no va a poder solicitar etc password, por ejemplo, o nuestro server JS, ya que no tendrán el sufijo único obligatorio. Para probarlo vamos a hacer una copia del contenido del directorio content y lo vamos a llamar content pseudo seguro. Y dentro vamos a renombrar nuestros archivos a index.html y el sufijo serve, script.js el sufijo serve y style.css el sufijo serve. Por lo tanto, son 3 los archivos en el servidor que cuentan con ese sufijo. Y a continuación modificamos nuestro archivo server.js y todo lo que tenemos que cambiar es hacer que ese sufijo serve sea obligatorio. Lo vemos aquí y lo vemos aquí. A continuación modificamos nuestro archivo serve.js en el cual lo único que vamos a hacer es que ese sufijo serve sea obligatorio. Es lo que hacemos aquí y aquí. Y ahora vamos a utilizar en lugar del directorio content, el directorio content pseudo seguro. Si volvemos a la consola y ejecutamos nuestro archivo server.js, ya se está ahora ejecutando, y entramos en el navegador, en localhost 8080, funciona exactamente igual que antes, como podemos ver. Pero si ahora utilizando curl como antes intentamos acceder a el archivo a server.js con el mismo código que poníamos antes, observa cómo el resultado es página no encontrada, porque realmente lo que va a buscar en el servidor, nuestro server.js, es un archivo que se llame server.js/serve. Como ese archivo no existe, devuelve página no encontrada. Puede parecer que hemos encontrado una solución correcta, pero aún sigue sin ser así. Un hacker que conozca un poco el modo en el que el servidor accede a los distintos archivos podría hacer algo tan sencillo como esto. A ver si se ve bien el código, pero como ves aquí utiliza tanto %00 después de server.js y el nombre del archivo que es el inicio. Haciendo esto observa el resultado, como de nuevo volvemos a tener el código completo de nuestro server JS, que por tanto sigue sin estar totalmente protegido. La solución para nuestro problema en Node es el uso de path normalize, que se encarga de limpiar nuestro path name antes de ser pasado a fsread file. Aquí tienes en la documentación la información sobre su uso. Aquí tenemos esta nueva versión de server.js en la que ahora a la variable lookup o buscar, como llamamos en otros códigos, le aplicamos el método del módulo path normalize, que es el que va a hacer que se limpie y por lo tanto no puedan llevarse a cabo añadidos, que es el modo en el que los hackers acceden a direcciones distintas de las permitidas.
Si lo ejecutamos, el resultado sigue siendo el mismo, pero ahora tenemos una aplicación segura. Pero si ahora volvemos a utilizar el código que veíamos antes, observa cómo no aparece, no nos devuelve el contenido. Pues como siempre vamos a intentar ver más en detalle lo que hemos hecho. Hemos utilizado dos técnicas de explotación aplicadas a archivos de sistema, conocidas como el Relative Directory Traversal y el exploit denominado Poison Null Byte. El primero de ellos consiste en acceder a cualquier tipo de directorio superior, un directorio padre, al no existir una seguridad suficiente en la validación de las peticiones, que es lo que conseguíamos en las primeras versiones del código inseguro. Y en cuanto al Poison Null Byte, es un exploit que se aprovecha de una vulnerabilidad que hace que los sufijos nulos que no sean manejados de un modo adecuado, permitiendo terminar un string en el punto en el que queramos, en el que quiera el que utiliza este exploit, y de ese modo saltarse las restricciones de acceso a los archivos del servidor, que era lo que hacíamos en la segunda versión del código seguro o pseudo seguro, en el cual con este Poison Null Byte podíamos saltarnos el sufijo gracias al uso de ese null byte, el 00, como acabamos de ver también. Desde luego, cualquiera de estos dos ataques puede tomar multitud de formas diferentes. Puede ser enviado a través de una petición POST o a través de un archivo externo, y puede también tener diferentes efectos. Puede ser muy distinto en archivos de solo lectura o en archivos que permitan también escribir, con lo cual potencialmente un atacante puede incluso llevar a cabo cambios en nuestro servidor, no solo acceder al contenido, sino modificarlo. La clave para la seguridad en todos los casos está en validar y en limpiar cualquier dato que nos llegue desde el usuario. En esta primera versión, a la que denominamos servidor inseguro, le pasamos lo que sea en la petición del usuario a nuestro método fsRedFile sin ningún tipo de validación ni de limpieza. Esto desde luego es una barbaridad, porque permite a un atacante aprovechar la funcionalidad que decíamos ahora, la del path relativo, la ruta relativa en nuestro sistema operativo, y usando ... va ganando acceso a áreas que deberían estar fuera de sus límites. Añadiendo el sufijo serp podría ser una solución, pero ya vimos que no era ni mucho menos definitiva, porque utilizamos el otro exploit, el exploit Poison Null Byte. La clave para este ataque, como decíamos, está en el uso de tanto por ciento 00, que es una URL Xcode para Null Byte. En este caso lo que hace Null Byte es cegar el no para la porción posterior, a partir de el término JS. Se le añade a continuación un enlace al que sí puede acceder, pero sin embargo cuando lo recibe en el servidor recibe solo la parte, en este caso server JS, que al final veíamos como nos lo acababa también mostrando. Eso es un ejemplo práctico del uso de Null Byte Poison. Y la solución para esto se encuentra, como decíamos, en el uso de Normalize, que va a ser el encargado de limpiar esos posibles caracteres no necesarios, como aquí sería el tanto por ciento 00, y por tanto impedir que se lleven a cabo ese tipo de ataques. Con este código tendríamos tanto una validación como una limpieza que asegure que los datos enviados por el usuario no puedan realizar ningún tipo de ataque.
Pero esto no es todo, aún hay más. Si la seguridad es una prioridad extrema, pues podemos adoptar un método de lista blanca estricta. Tendremos que crear una ruta manual para cada archivo que queramos servir. Podemos colocar esas rutas dentro de un array whitelist, lista blanca, y mediante un condicional en el código solo se podrá acceder a los archivos que estén dentro de esa lista blanca. Seguro que no tienes ningún problema para crear un código de este tipo. Conocer todo esto que hemos visto es clave e imprescindible. No voy a volver a repetir por enésima vez el porqué. Pero a la hora de desarrollar aplicaciones productivas, lo que debemos hacer es buscar módulos ya existentes que se adapten a nuestras necesidades y readaptarlo a aquello que queramos crear. En este enlace que aquí ves, puedes ver una lista de módulos disponibles para el trabajo con archivos estáticos, justo lo que estamos viendo ahora. Y de ellos vamos a terminar este video tutorial viendo un poco más en detalle Node Static, un muy buen módulo de desarrollo con caching y muchas otras de las funcionalidades que hemos estudiado en estos últimos videotutoriales ya preconstruidas. Se trata de un módulo que se adapta a las exigencias en el streaming de archivos de la W3C que están recogidos en lo que se denomina RFC 2616. Puedes ver más información, aunque es un tema que ya se va un poco, pero aquí dentro de la Wikipedia, donde nos habla del IETF, tienes información sobre estos estándares a los que se adapta el nodo que vamos a ver. En concreto, en este apartado se refiere justo a cómo deben ser enviados los archivos a través de HTTP. Pues Node Static implementa los esenciales que hemos visto en estos últimos videotutoriales e incluso los amplía. En su repositorio en GitHub tienes más información, ejemplos de código que vamos a modificar para adaptar lo que estamos haciendo y utilizar en nuestro proyecto. Aquí podemos ver en pantalla un ejemplo de código que interactuará con el módulo Node Static. Este será el que nos provea con muchas de las funcionalidades que hemos estado viendo. Caching del lado del cliente y del servidor, uso de strings para publicar contenido y filtrar las peticiones para evitar ataques como los que hemos estudiado hoy. Para que esto funcione, simplemente tienes que tener el módulo Node Static en la ruta que se indica en el require. Y todas esas funcionalidades estarán ya incluidas en tu aplicación. De todos modos, dos cosas para finalizar este video tutorial. La primera es que lo único que hemos hecho es una aproximación a la seguridad en una aplicación web. A lo largo del curso veremos cómo trabajar con encriptación, con criptografía y autentificación. Veremos la configuración y uso de servidores web HTTPs y también cómo evitar ataques en aplicaciones dinámicas que usan bases de datos como los denominados cross-site requests, por ejemplo. Y en segundo lugar veremos también mucho más en detalle, desde luego, el trabajo con módulos en Node, que es clave para el desarrollo de aplicaciones en un ecosistema como el de Node.js, que funciona a través de piezas preconstruidas, casi como un Lego que hay que hacer encajar para lograr nuestro resultado final. Pues terminado este primer bloque del curso dedicado a la configuración del servidor, empezaremos en el próximo video tutorial un segundo bloque dedicado al objeto HTTP. Bloque en el que trataremos temas como el procesamiento de datos, los distintos métodos de peticiones al servidor, las formas de subida y descargas de archivos, etcétera, etcétera. Será a partir del próximo video tutorial del curso. Por hoy nada más. Os hablo Jesús Conde
Nos vemos.